Vamos a realizar un ejercicio de fracciones algebraicas. En este caso, tenemos dos fracciones algebraicas y vamos a realizar una división. Como siempre, vamos a revisar tanto los numeradores como los denominadores si se pueden aplicar los casos de factorización. Vamos a realizar la primera verificación para el primer numerador. 5y a la 2 menos 5. Para el caso de este binomio podemos aplicar factor común. Observen ustedes que el 5 del primer término y el 5 del segundo son comunes y el segundo término no tiene el literal y. Por lo tanto, vamos a tener un factor común numérico. Como siempre, vamos a abrir un paréntesis y vamos a efectuar las divisiones del caso. 5y a la 2 dividido entre 5. Cancelamos el 5 con el 5 y vamos a obtener como resultado y al cuadrado. Sigue el signo del ejercicio. Segunda división. 5 dividido entre 5 y obtenemos como resultado 1 y esa es la primera factorización. 5 que multiplica a y al cuadrado menos 1. Vamos a revisar el segundo numerador. 7y a la 3 más 7. En el caso de este binomio también podemos obtener un factor común que es el número 7 del primer término y el número 7 del segundo término. Por lo tanto, también vamos a obtener un factor común solamente numérico porque el segundo término no tiene la parte literal y. Vamos a realizar las respectivas divisiones. Primera división, 7y a la 3 dividido entre 7. 7 con 7 se cancelan y obtendríamos como resultado y al cubo. Más del ejercicio y vamos a realizar la segunda división. 7 dividido entre 7 y obtenemos como resultado el número. Entonces pasamos a escribir el siguiente numerador que corresponde a 7 que multiplica a y al cubo más 1. Ahora vamos a verificar si los dos denominadores se pueden factorizar. Vamos a tomar el primer denominador, y al cubo más 5y a la 2 menos 6y. Para este caso, podríamos decir que es un trinomio cuadrado perfecto, pero observen que el primer término no es una raíz cuadrada ni el tercer término. Por lo tanto, vamos a aplicar factor común. Entre el primer término, y a la 3, segundo término que tiene y a la 2 y el tercer término que tiene y elevado a un exponente 1, podemos obtener como factor común y, que es la parte literal de los tres ejercicios, y se recomienda el literal que tiene menor exponente, que en este caso es y. El primer término no tiene coeficiente numérico, el segundo y el tercero sí, por lo tanto no hay un factor común numérico. Entonces, nuestro factor común es la y. Abrimos un paréntesis y vamos a efectuar las divisiones. Y a la 3 dividido entre y nos da como resultado y a la 2. El signo que sigue, más del ejercicio, vamos con la segunda división. 5y a la 2 dividido entre y me da como resultado 5 y a la 2 sobre y me queda y. Sigamos con el signo del ejercicio, que es menos. Y vamos a efectuar la tercera división. 6y dividido entre y. 6y dividido entre y me queda 6 y con y se cancelan y solamente me quedaría 6. Por lo tanto, el resultado de esta factorización la tenemos acá. Vamos a escribirla
como primer denominador, y que multiplica a y al cuadrado más 5y menos 6. Y esa sería nuestra tercera factorización. Vamos a revisar el segundo denominador, y al cubo menos 36y. Tenemos un binomio donde podemos aplicar el caso de factor común. Factor común entre y a la 3 y y sería el de menor exponente, que es y. Parte numérica no tiene el primer término, por lo tanto, este es nuestro factor común. Primera división, y a la 3 dividido entre y, obtenemos como resultado y a la 2, seguimos el signo del ejercicio, menos, y ahora la segunda división, 36y dividido entre y con y se cancela y me queda como resultado 36. Y esta es la factorización del segundo denominador. Vamos a escribirla, y que multiplica a y al cuadrado menos 36. Y esa es la cuarta factorización. Observemos el ejercicio, que ya realizadas las factorizaciones del caso, si nos remitimos al primer numerador, lo que está dentro del paréntesis corresponde a un caso de factorización. Si revisamos el denominador, lo que está dentro del paréntesis también corresponde a otro caso de factorización. Ahora revisemos el segundo término. Lo que está dentro del paréntesis coincidencialmente también corresponde a un caso de factorización, y en el caso del segundo denominador también lo que está dentro del paréntesis corresponde a una factorización. ¿Qué se recomienda? Que tenemos que volver a factorizar tantas veces sea necesario. Entonces vamos a factorizar lo que está dentro del paréntesis para el primer numerador. En este caso es y al cuadrado menos 1. Para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué? Verifiquemos. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se factoriza? La regla dice que debemos escribir dos paréntesis. En esos paréntesis, como primer término, debemos colocar la primera raíz, en este caso es y. Y la segunda raíz, para este caso, es 1. ¿Qué nos dice la regla? Un paréntesis debe ir con más y el otro con menos. Y esa sería nuestra factorización para el numerador, lo que está dentro del paréntesis. Procedamos a escribirla. 5 que multiplica a y más 1 que multiplica a y menos 1. Y de esa forma continuamos factorizando. Vamos a revisar el siguiente numerador. En este numerador tenemos dentro del paréntesis y al cubo más 1. Vamos a revisar el tratamiento de este ejercicio, y al cubo más 1. Hay un caso en el álgebra que se nos presenta que se denomina suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Cómo verificamos? Vamos a extraer la raíz cúbica de y a la 3. La raíz cúbica de y a la 3 es y. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Luego, eso quiere decir que son raíces exactas cúbicas la y el número 1. Comprobado que es una suma de cubos perfectos, vamos a proceder a realizar la factorización.
¿A qué es igual esta factorización? Esta factorización es igual a lo siguiente. En el primer paréntesis se escriben las raíces cúbicas. Raíz cúbica de y a la 3y y raíz cúbica de 1, 1. ¿Qué dice la regla? Que si el ejercicio es positivo, el primer paréntesis debe ir con signo positivo. Y luego se multiplica por un segundo paréntesis que está compuesto por 3 términos. ¿Qué dice la regla? El primero y el tercer término deben ser elevados al cuadrado tanto la primera raíz como la segunda raíz. Vamos a elevar y al cuadrado y lo escribimos como primer término del segundo paréntesis. ¿Qué dice la regla? Que el tercer término corresponde a la segunda raíz elevada al cuadrado. 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, 1. Y la regla finaliza diciendo que el segundo término es la multiplicación de las dos raíces, y por 1, y. Además de eso, para finalizar la factorización, en el caso de que es una suma de cubos perfectos, ya dijimos que el primer paréntesis va con más y el segundo paréntesis, la regla dice que los signos van intercalados. El primero va con más, y al cuadrado, el segundo va con menos y finalmente el tercero va con más 1. Y de esa forma hemos realizado la factorización de una suma de cubos perfectos. Vamos a escribirla como segundo numerador. Y más 1 que multiplica a y al cuadrado menos y más 1. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio y vamos a revisar la factorización del primer denominador en lo que corresponde a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Pues vamos a traer lo que está en el paréntesis, que es y al cuadrado más 5y menos 6. Entonces, trasladado el término que está dentro del paréntesis, vamos a proceder a factorizarlo. Tenemos un trinomio, pero en este caso el trinomio no es cuadrado perfecto. ¿Por qué? ¿El primer término tiene una raíz exacta? Sí, es y, porque la raíz de y al cuadrado es y. Pero en el caso del tercer término, el 6 no tiene una raíz exacta. Por lo tanto, entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a aplicar el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Qué dice la regla del trinomio x a la 2 más bx más c? Que hagamos dos paréntesis donde en cada uno de los dos paréntesis como primer término debemos escribir la raíz del primer término, que en este caso es raíz de y a la 2 y. Acto seguido vamos a enseñar un truco matemático a nivel de lo que es los signos. Entonces, ¿cómo sacamos los signos del primero y segundo paréntesis? Para el caso del primer paréntesis multiplicamos el signo del primero con el segundo término, más por más, más. Y para el segundo paréntesis, ¿cómo sacamos el signo? Multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término. Más por menos, menos. Y de esa forma obtenemos la ley de los signos. Vamos a finalizar la factorización. ¿Qué nos dice el trinomio x a la 2 más bx más c? Que busquemos dos números, dos términos, que multiplicados del menos 6
y que sumados o restados me den más 5. ¿Cuáles son esos dos números? Vamos a probar. 6 y el 1. 6 por 1, 6. Más por menos, menos. Por ahora vamos bien. Siguiente. Vamos a hacer la respectiva suma. 6 positivo menos 1 negativo me da 5 positivo. Por lo tanto, esta es la factorización de el segundo término en cuanto a lo que se encuentra dentro del parente. Vamos a escribirla. Y que multiplica a y más 6 que multiplica a y menos 1. Y de esa forma hemos realizado la factorización del primer denominador. Vamos a verificar la factorización del segundo denominador en cuanto a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Vamos a escribir y al cuadrado menos 36. Y encontramos una diferencia de cuadrados perfectos. Revisemos. Raíz de y a la 2, y raíz de 36, 6. Y obtenemos una diferencia de cuadrados perfectos. La factorización, ¿qué nos dice? Que hagamos dos paréntesis, escribamos la raíz del primer término, en ambos paréntesis la raíz del segundo término, en ambos paréntesis como segundo término, y que un paréntesis va con signo más y el otro paréntesis va con signo menos. De esa forma hemos encontrado la factorización de y al cuadrado menos 36. Vamos a escribirlo. Y que multiplica a y más 6 por y menos 6. De esta forma hemos realizado la factorización. Fíjense ustedes que en el caso de este ejercicio tuvimos que volver a factorizar de nuevo. Realizadas las dos factorizaciones, como son fracciones algebraicas, a nivel de división, el paso que sigue a continuación es efectuar una multiplicación que se denomina o que la llaman en cruz tradicionalmente, que es multiplicar este término por este término y escribirlo como numerador, y luego hacer la multiplicación de este término por este término y escribirlo como denominador. Vamos a hacerlo. 5 que multiplica a y más 1 por y menos 1, y vamos a seguir la flecha. Debe quedar la multiplicación del segundo denominador, que es y que multiplica a y más 6 por y menos 6, y lo obtendríamos como el nuevo numerador. Ahora vamos a seguir la ruta del primer denominador, seguimos la flecha y efectuamos la multiplicación de este denominador por este numerador. Vamos a hacerlo. Y lo que obtengamos se escribe en el denominador. Y que multiplica a y más 6 por y menos 1, que multiplica a 7, que multiplica a y más 1 por y al cuadrado menos y más 1. Y de esta forma obtenemos nuestro nuevo numerador y nuevo denominador. Finalmente, ¿qué se hace? El siguiente paso corresponde a verificar si hay términos semejantes tanto en el numerador como en el denominador que se puedan simplificar por lo que se denomina cancelar. ¿Por qué podemos hacer esta operación?
porque son factores. Fíjense que son factores que están multiplicando tanto a nivel del numerador como a nivel del denominador. Entonces, como son factores, podemos realizar la simplificación. Vamos a hacerlo. Revisemos. Y más 1. Y más 1 del numerador. ¿Se encuentra en el denominador? Sí. Entonces procedemos a cancelar. Y menos 1 del numerador. Revisemos. Un y menos 1. Entonces procedemos a cancelar y menos 1 del numerador con y menos 1 del denominador. Y más 6. Y más 6 lo encontramos en el numerador y lo encontramos en el denominador. Y menos 6. Y menos 6 del numerador buscamos en el denominador, no lo encontramos, por lo tanto no se puede simplificar. Y de esta forma podemos cancelar esta serie de binomios que se encuentran entre paréntesis. Seguimos revisando. En el numerador encontramos un factor y en el denominador un factor y, el cual podemos cancelar porque son factores. Vuelvo y repito, cancelamos y del numerador con y del denominador y hasta ahí podemos realizar la simplificación. Vamos a escribir el resultado final, que es igual al numerador, que nos queda 5, que multiplica a y menos 6 sobre 7, que multiplica a y al cuadrado menos y más 1. En el caso del denominador, el término que se encuentra dentro del paréntesis pudiera ser un trinomio cuadrado perfecto, pero no lo es, porque si sacamos la raíz de y al cuadrado, que y la raíz 1, el duplo daría 2y y el segundo término es y. Y la segunda opción sería pensar en que es un trinomio x a la 2 más bx más c, pero al realizar la multiplicación y la suma o resta para el segundo término, no hay dos términos que multiplicados den 1 y que sumados o restados den menos 1, luego no se puede seguir factorizando. Por lo tanto, este es el resultado final de la división de las dos fracciones algebraicas. 5 que multiplica a y menos 6 sobre 7 que multiplica a y al cuadrado menos y más 1. No se olviden de dejar sus comentarios en el canal para verificar qué otro tema podemos grabar en nuestro próximo video.